En este video descubriremos una de las caras más oscuras de Nestlé que casi nadie conoce y los pocos que la conocen se enfurecen. La historia de Nestlé está llena de éxitos, pero si solo hablamos de sus logros, no estaríamos contando la historia completa. Empecemos. Obviamente los negocios se crean por una razón lucrativa. Existe un problema, alguien puede resolverlo y puede cobrar por eso. Pero no solo fue ese el pensamiento de un farmacéutico alemán del siglo XIX llamado Henry Nestlé, quien, al observar los numerosos casos de desnutrición infantil en la región donde vivía en Suiza, decidió tomar medidas para ayudar. Nestlé surgió de la buena voluntad de un buen ciudadano profesional dispuesto a resolver un problema, no solo del mercado, sino también de salud. La preocupación de Henry era legítima, porque sabía que la desnutrición infantil, una condición causada por la falta de nutrientes esenciales para el cuerpo, es una enfermedad muy grave, principalmente en los primeros 6 meses de vida. Puede afectar de manera irreversible el desarrollo cerebral del niño en las primeras etapas de su vida. El destete prematuro, la falta de higiene en los alimentos y la recurrencia de infecciones intestinales causadas por la falta de saneamiento son factores que agravan aún más la desnutrición infantil. Estos problemas relacionados a saneamiento e higiene eran mucho más comunes 50 años atrás de lo que son hoy, principalmente en determinadas regiones del mundo, como ya veremos aquí. Pero volviendo a la Suiza del siglo XIX, los profesionales de la salud comenzaron a darse cuenta de que había muchos más niños de lo esperado que no podían ser amamantados por diversas razones, y la leche materna es muy importante para la salud del bebé. Se sabía que 10 de cada 100 bebés recién nacidos no podían ser amamantados, ya sea que la mamá no pudiera producir la suficiente cantidad de leche o porque el bebé no lograba amamantar. Eso era más delicado en bebés recién nacidos. Ante esto, Henry Nestlé, con su experiencia en la industria farmacéutica, creó una fórmula que combinaba leche en polvo de vaca, harina de trigo, azúcar y algunas vitaminas, dando origen a la primera leche artificial para bebés. Pero Henry no estaba solo en esa empresa. Jean Balthasar, científico en nutrición humana, lo ayudó a eliminar el ácido y el almidón de la harina de trigo, ya que es más difícil para los bebés digerir esas sustancias, y así el producto final podía ser preparado con una simple mezcla con agua. Y así se terminó de crear la primera fórmula de leche infantil, que podemos comprar en cualquier supermercado hasta hoy, creada para ayudar y atender en la nutrición de los niños. Ese fue el primer producto de Nestlé, y así es como Henry Nestlé empezó su empresa. No pasó mucho tiempo antes de que la harina láctea de Nestlé se vendiera en toda Europa. En este punto, el éxito de la fórmula infantil de Henry ya había llevado a la construcción de la primera fábrica de la marca en 1866. Con las ganancias, el fundador siempre priorizaba una buena higiene en las instalaciones de la planta para garantizar que los niños reciban un producto de calidad que no perjudicara en absoluto su salud. Aquí es donde entra una curiosidad. La palabra Nestlé significa nido o anidar en varios idiomas, como el alemán o el francés, y de ahí proviene el icónico símbolo de un nido con pájaros, transmitiendo la idea de que están acogiendo y cuidando a los niños con sus productos. Pero Henry ni se imaginaba lo que su propia empresa haría años después. Él falleció en 1890, ya después de vender Nestlé a sus socios. Pero antes de desprenderse de la compañía, Henry Nestlé había creado la leche condensada Mosa, que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del chocolate con leche. La leche Mosa también fue la responsable de la primera gran disputa de Nestlé, ya que empezó a competir con la Anglo-Swiss Milk Company, una gigante de la época. Sin embargo, la competencia no duró mucho, ya que ambas compañías se fusionaron en 1905. El periodo entre guerras marcó un crecimiento continuo de la compañía, ya que a pesar de diversificar su cartera de productos, aún se centraba en productos alimentarios infantiles como Pelargón y la problemática Lactogen, de la que hablaré en unos instantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos, incluida la compañía, experimentaron una prosperidad asombrosa y los diversos productos alimenticios de Nestlé se convirtieron cada vez más en los favoritos de la gente. Después de todo, eran deliciosos y prácticos, no había nada mejor. Y aquí viene la gran sorpresa. En la década de los 70 se publicó un informe de una ONG de caridad en Inglaterra llamada War on One, con el nombre The Baby Killer, cuya traducción sería exterminador de bebés. Este informe exponía las malas prácticas realizadas por la industria de alimentos más querida del mundo en su promoción de la alimentación infantil en países del tercer mundo.
Posterior a eso, se lanzó un documental titulado Butter Babies, cuya traducción es Bebés de biberón, que contenía contenido similar al del informe de la ONG. El documental y el informe tenían algo en común: acusaciones gravísimas contra Nestlé, que revelaron al mundo una verdad perturbadora que mancharía grandemente el legado de una empresa que había sido fundada con buenas intenciones. El informe de Warren One trataba sobre la incidencia de una enfermedad que ya era conocida por médicos en varias partes de África, como la síndrome Lactogen. Solo para recordar, Lactogen es la fórmula infantil de Nestlé. Nestlé hizo todo lo posible para evitar que el documental se difundiera, lo cual era más fácil en una época sin internet, y desestimó el informe hasta que fue traducido al alemán con el título Nestlé extermina bebés por una ONG suiza. Después de eso, activistas alemanes que leyeron el informe protestaron afuera de la fábrica que producía la leche artificial con destino a África, y la fábrica tuvo que parar. Solo después de esto, el conglomerado decidió demandar a la ONG Warren One. Durante el proceso, la defensa de la ONG logró presentar una gran cantidad de pruebas que detallaron el marketing repulsivo de Nestlé en la promoción de su Lactogen. Este marketing sucio que movió montañas de dinero y, lo peor de todo, movió madres. La fórmula ya había conquistado el mercado estadounidense con una publicidad masiva, al punto de que se estima que el 75% de los bebés estadounidenses la consumieron como suplemento alimentario en la década de los 1970. Y en este segmento, Nestlé era la líder indiscutible con su Lactogen. El problema es el siguiente: la compañía sabía que como máximo un tercio de todas las mujeres necesitaba complementar la alimentación o reemplazar la lactancia materna con la leche artificial, pero Nestlé quería un público mucho más amplio, quería más dinero. Esto es lo que se conoce como capitalismo salvaje y es aplicable a empresas como Nestlé. Pero aquí hay algo peor. Nestlé llegó a África, donde el nivel de educación formal era más bajo y, como resultado, el acceso de los africanos a la información era muy limitado. La empresa comenzó a afirmar que su fórmula de leche artificial era recomendable para todos los bebés. Pero ¿por qué una madre que amamantaba sin problemas gastaría dinero en comprar leche relativamente cara y de preparación cuidadosa cuando podía dar el pecho y nutrir bien a su hijo? Fue en ese sentido que Nestlé invirtió fuertemente en marketing, realizando campañas en la radio y colocando carteles por las ciudades para convencer al público de que su fórmula era mejor que la leche materna. Pero este marketing, desprovisto de cualquier moral, no se limitó a las campañas publicitarias comunes, sino que fue más allá, practicando una mentira sistemática y corrupta. Nestlé incluso llegó al extremo de sobornar a médicos para que recomendaran su fórmula de leche artificial para niños, convirtiendo las afirmaciones de que el Lactogen era lo mejor. Entonces no solo era la publicidad que lo mencionaba, sino también lo decía su propio médico. ¿Por qué las madres desconfiarían? Otra parte de ese marketing nocivo consistía en la contratación de las llamadas Milk Nurse, que traducido sería enfermeras de leche, que eran enfermeras de la red pública de salud a las que Nestlé ofrecía un salario alto para que fuesen promotoras de ventas de la marca, haciendo las mismas afirmaciones que los médicos. Usen Lactogen, es lo mejor para su hijo. Pero no pienses que estas tácticas sucias de la empresa se limitaron a eso. También ofrecían a las madres, a la salida de los centros de maternidad, latas de leche en polvo de la marca, con la cantidad exacta que durarían justo el tiempo necesario para que la leche materna dejara de producirse, ya que con el consumo de esa leche artificial, el bebé ya perdía la práctica de succionar el pecho materno y la madre ya no producía la misma cantidad de leche. Entonces solo quedaba una opción: seguir comprando la leche artificial para alimentar al bebé. Miles de madres de todo un continente devastado por la pobreza, corrupción y la negligencia tenían la creencia, basada en una mentira corporativa, de que una fórmula artificial producida en el primer mundo era un símbolo de salud e incluso prosperidad, pero fue precisamente la empresa de un país desarrollado la que las arruinó al mentir de manera tan descarada. Por su falta de dinero, las mujeres africanas solo podían comprar como máximo 3 latas de la fórmula al mes, lo que equivalía a la mitad de sus ingresos familiares. Comprometer una parte tan grande de un dinero ya escaso muestra cuánto creían genuinamente
consciente que estaban haciendo lo mejor para sus hijos. Y las condiciones sociales empeoraron el problema. Estas mujeres no tenían ni idea de cómo esterilizar un biberón. La mayoría ni siquiera sabía leer y muchas de esas latas de leche artificial tenían instrucciones en francés o alemán. La mayoría de estas mujeres no tenía acceso a agua limpia para esterilizar el biberón varias veces a la semana como se recomendaba. El agua que ellas mismas bebían era turbia y la misma que calentaban para usar en la preparación de la leche, con cantidades mucho menores de lo necesario para alimentar a sus bebés, ya que esas 3 latas de leche artificial debían durar un mes entero. Nestlé sabía que estaba forzando el consumo de su fórmula de leche en lugares sin el mínimo de saneamiento básico y con agua no apta para el consumo, pero no le importó. El clima cálido también era un factor importante, ya que el biberón solía prepararse por la mañana y debía durar todo el día fuera del refrigerador, porque ellos no tenían refrigerador. Si tienes un conocimiento básico de biología, entenderás que esto era como dar la bienvenida a la proliferación de bacterias que encontraban poca resistencia al ingresar al sistema inmunológico de un niño malnutrido. Como resultado, los niños desnutridos sufrían deshidratación, diarrea, vómitos, erupciones en la piel e infecciones en los oídos y la garganta. Al hospital de Nairobi, en Kenia, llegaban alrededor de 30 bebés con deshidratación y diarrea todos los días. Lo alarmante era que solo 1 de cada 10 bebés era alimentado de leche materna. Cuando estos niños llegaban, los médicos ya sabían que era el síndrome de Lactogen, sin los anticuerpos. Los bebés alimentados con la fórmula artificial tenían el doble de probabilidades de enfermarse que un recién nacido amamantado por su madre. Hay documentación de que en Zambia algunas madres colocaban latas de Lactogen en las tumbas de sus hijos. Eso muestra que esas madres creían hasta el último momento que esas eran las cosas más valiosas que sus hijos habían tenido, que era un testimonio de sus esfuerzos para hacerlos más saludables. El marketing de Nestlé había ido demasiado lejos y para esas madres y niños ya no había vuelta atrás. Sus vidas ya habían sido destruidas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este escándalo? Como te mencioné al inicio, Nestlé demandó a la ONG que produjo este informe. La defensa de la ONG presentó una gran cantidad de pruebas de todo lo que estaba en su informe. Su abogado incluso comparó las donaciones de la empresa en la salida de los centros de maternidad con la práctica de traficantes de heroína que proveen la primera dosis de alucinógeno, sabiendo que a partir de ese momento ya se crea la dependencia y el usuario regresará de la misma manera. Las consecuencias de todo esto fueron terribles e irreversibles, porque numerosos bebés perdieron la vida debido a la combinación de diarrea, marasmo, gastroenteritis y estomatitis, que los pediatras de Sierra Leona la calificaron como síndrome de Lactogen. Pero si creías que las acusaciones eran impactantes, la defensa de Nestlé logró superar todos los límites. Un médico que testificaba a favor de Nestlé afirmó que la culpa de la muerte de esos niños recaía, según sus palabras, en los gobiernos de negros analfabetos que hacían tonterías con la leche de Nestlé sin proporcionar agua potable limpia antes. Además afirmó que la estupidez de las madres fue lo que acabó con la vida de sus propios hijos. Al final, Nestlé ganó el juicio y Warren One tuvo que pagar una multa a la empresa. El Senado de los Estados Unidos llegó a citar a ejecutivos de Nestlé, quienes admitieron saber todo lo que estaba sucediendo, pero afirmaron que la empresa no tenía ninguna responsabilidad al respecto. En ese momento, se llevó a cabo una campaña de boicot mundial contra la compañía, que todavía se practica en menor medida en la actualidad. Este episodio, que horrorizó al mundo entero, llevó a la Organización Mundial de la Salud a prohibir cualquier tipo de propaganda que afirmara que alguna fórmula de leche artificial era mejor que la lactancia materna, además de prohibir la distribución de muestras gratuitas de fórmulas infantiles. Todas las madres del mundo quieren lo mejor para sus hijos, incluso si están equivocadas. Lo hacen creyendo que están haciendo lo correcto. Ninguna de estas mujeres habría hecho esto si no hubieran estado expuestas de manera excesiva y abrumadora a la publicidad de la fórmula de leche artificial hace décadas atrás. Hoy, 50 años después de todo ese escándalo, Nestlé es la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo. El lucro que se buscó con tanto ahínco se logró. Pero ¿qué pensaría Henry Nestlé sobre las vergonzosas acciones que la empresa que lleva su nombre ha tomado? Escribe en los comentarios qué opinas de toda esta historia. ¿Tú sabías esta historia?